Vamos a hablar del grupo E de la Eurocopa 2024 que lo integran Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Para empezar a hablar de los belgas, será su séptima participación en la historia de la Euro, logrando un tercer lugar en justamente Bélgica 1972 y también consiguió un subcampeonato en 1980 cuando la Euro se jugó en Italia. Después hay que recordar también que en las últimas Euros no pudo pasar de los cuartos de final en estos últimos 8 años, donde esta selección belga se volvió a potenciar, se volvió a crecer en lo que fue desde Brasil 2014 en adelante. Hoy por hoy en Bélgica se habla de esa generación dorada que después empezó a tener recambio, ¿no? Entonces hoy se puede decir que Bélgica volvió a codiarse entre las selecciones más importantes de Europa, pero le falta todavía eso, ¿no? Un salto fuerte y volver a igualar de lo que hizo justamente en 1980 en Italia, logrando o alcanzando, mejor dicho, una final, ¿no? Lo que viene demostrando y lo que fue en Rusia 2018, logrando ese tercer lugar en el Mundial. Lo que busca Bélgica es potenciarse acá justamente en esta Euro 2024. Tiene sus jugadores históricos como Kevin De Bruyne, como justamente Lukaku, el goleador histórico que tiene la selección belga, pero va a tener también una ausencia muy importante de los históricos. Hablamos de el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que con la pelea con el técnico Domenico Tedesco no va a estar en la Euro 2024. Y una de las presencias fuertes que puede tener Bélgica en este recambio que estamos hablando, hablamos de Trossard, justamente uno de los jugadores del Arsenal que tuvo una gran temporada. Por el lado de Eslovaquia, hay que decir que, como sucedió con otras selecciones que nombramos de los grupos que integran la Euro, hay que recordar que también Eslovaquia participó anteriormente como Checoslovaquia, y esto lo hizo hasta Suecia 1992 incluido. Luego ya de 1992 comenzó a participar en las eliminatorias tanto para la Copa del Mundo como para la Euro, y hablando de la Euro fue que participó Eslovaquia en su primera vez como nación independiente en Inglaterra para Inglaterra 1966. Tardó 20 años para poder clasificar como Eslovaquia a una Euro, y fue justamente en París 2016 donde justamente quedó eliminado en octavos de final, y luego justamente en la última Euro quedó eliminada en fase de grupos. Así que de las últimas, las 3 clasificaciones históricas que tiene Eslovaquia fueron las últimas 3 ediciones. Como figura que se puede destacar en esta Euro 2024, podemos hablar de Milan Skriniar, justamente el jugador del Paris Saint-Germain, y también de Duda y de Kuka, justamente jugadores también con mucha experiencia y con muchos partidos en la selección eslovaca. Pasamos a Rumania, sexta Eurocopa en su historia para los rumanos. Hay que decir que también la más histórica que tuvo fue en el 2000, cuando llegó a cuartos de final, y después el resto de las 5 euros que ya jugó en su historia, Rumania nunca pudo pasar de primera fase. Para hablar de figuras que se puedan destacar en esta Euro que arranca dentro de poquito, podemos hablar de Nicolae Stanciu, que es el capitán que tiene Rumania, y de Yanis Hagi, un jugador de 25 años que se calza la 10 de Rumania y que también es reconocido por su apellido, ¿no? Porque es el hijo del gran George Hagi, el histórico capitán y gran jugador que tuvo la selección rumana y que se fue figura
en los Estados Unidos 1994 en aquella Copa del Mundo y también participó en Francia 98, llevando a Rumania a 2 Copas del Mundo. También participó de Italia 90, George Hagi, así que es un jugador histórico de la selección rumana y justamente su hijo va a estar participando seguramente en esta Euro 2024. Y por último hablar de Ucrania, ¿no? Recordando que los ucranianos siguen viviendo lo que es la guerra, ¿no? Con Rusia, que todavía no termina y que sigue lastimando a todo un país. Pero bueno, el fútbol puede desconectar un poco de esta guerra que sigue azotando Ucrania y que puede ser un poco olvidar con el fútbol de los ucranianos, logrando en el repechaje la clasificación a esta Euro, su cuarta en su historia y también la cuarta consecutiva que va a jugar Ucrania como nación. Recordemos que antes lo participaba como la Unión Soviética. Hay que decir que en la última alcanzó los cuartos de final quedando eliminado ante Inglaterra, cayendo por 4-0. Y para destacar a algunos jugadores para esta Euro hay que decir de su arquero del Real Madrid, ¿no? Lunin, que va a ser el titular, de Yarmolenko, otro de los históricos que tiene Croacia, y el capitán, ¿no? Zinchenko, el jugador del Arsenal de Inglaterra, que seguramente llevará la cinta y veremos hasta dónde puede llegar Ucrania. Siempre una selección difícil, una selección prometedora, complicada y que seguramente buscará darle una alegría entre mucha tristeza que tiene el pueblo ucraniano con la continuidad de la guerra. Esto fue el grupo E de la Euro 2024.